Bienvenidos sean una vez más a este programa. Estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tiempo con el Señor. Ya acabamos el tomo 1 de Elementos Básicos de la Vida Cristiana y ahora pues pasamos al tomo 2. Es el mismo nombre, pero ahora es el tomo 2. Y es un placer estar aquí con mis hermanos. Primeramente quiero presentar a mi hermano Jaime. Bienvenido, hermano. Sí, gracias hermano, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente disfrutando esta palabra. Amén. Amén. Hermano Enrique, ¿cómo está? Bien, hermano, gracias por la invitación. Estaremos dándole continuidad a este libro, tomo 2, Elementos Básicos de la Vida Cristiana. Gracias, hermano, por la invitación. Bienvenido, hermano Rigo. Gracias, hermano, y estoy muy contento de poder nuevamente asistir con todos ustedes y esperamos que sea de mucha bendición este programa. Amén. Como ya lo mencioné ahorita, el título que lleva este capítulo 1 es Un tiempo con el Señor. Y en el libro anterior pues hemos visto algunas claves en nuestra vida cristiana, como por ejemplo invocar al Señor, que tenemos un espíritu humano, que podemos ejercitar nuestro espíritu. Y ahora pues pasamos a un tema pues un poquito más profundo. Y me gusta mucho el título porque dice un tiempo con el Señor, no dice un tiempo dedicándole al Señor, sino hemos visto que el Señor es una persona misma. Entonces, desde el título vemos algo muy profundo, como nuestra vida cristiana depende mucho del tiempo que pasemos con el Señor, como esta persona disfrutable, rica y que está disponible para nosotros. Entonces, en este capítulo, nuestros hermanos nos van a dar algunas claves sobre cómo pasar un tiempo adecuado y provechoso con nuestro Señor. Empezamos con nuestro hermano Jaime. Esta palabra realmente nos va a llevar a disfrutar ese tiempo con el Señor. Recordando el ministerio del hermano Ni, por ahí dice que estando el hermano Andrew Murray en una conferencia, ahí con ministros, les preguntaba: a ver, hermanos, levanten la mano todos los que oren 30 minutos diarios con el Señor. ¿Qué creen que pasó, hermanos? Nada más uno levantó la mano. Fíjense. Y dice, volvió a formular la pregunta. Esta vez les dijo: a ver, hermanos, levanten la mano los que pasen 15 minutos diarios con el Señor. Y ahora sí, 5 levantaron la mano. Fíjense, hermanos. Pero el hermano, pues igual, ¿verdad? Ahí estaba intentando, animando a los hermanos. Le dice: hermanos, levanten la mano. ¿Quién pasa un minuto diario con el Señor en oración? Y ya la levantaron el resto, ¿verdad? Esto se los cuento, hermanos, porque si se dan cuenta, ¿cuántos de nosotros nos encontramos así? ¿Verdad? Diariamente batallamos para tener un tiempo con el Señor temprano. Como comenta ahí el hermano Lee, pues nos gana la cama. Yo creo que a la mayoría, ¿no? Entonces, pues una lucha que tenemos. No somos perfectos, no somos... Ya soy creyente y ya instantáneamente cambié. No, es una lucha y esa solamente la vamos a lograr con la ayuda del Señor. Entonces, hermanos, esto de pasar un tiempo con el Señor, necesitamos disfrutarlo, pero necesitamos comer de Él. ¿Quién puede decir que está saludable si no come? Pues nadie, ¿verdad, hermanos? Necesitamos comida. Entonces, la comida espiritual que nosotros necesitamos es la palabra del Señor. Necesitamos tener un tiempo con el Señor, orar. Si no sabemos orar, necesitamos decirle: Señor, enséñame a orar. No puedo, necesitamos aprender a orar. Y fíjense, este ministerio nos da una nueva manera de hacerlo. Se llama orar, leer la palabra. No necesitamos leer todo un capítulo, no necesitamos leer versículos de corrido, solamente enfocarnos en un versículo, hacer una breve oración y disfrutarlo, ¿verdad? Si se fijan, no es nada complicado.
¿qué estamos haciendo ahí? Primeramente, estamos teniendo contacto con el Señor a través de nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, este versículo lo disfrutamos, lo oramos, leemos. Mateo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Como ven, hermanos, no necesitamos andar ahí haciendo alarde de que somos unas personas llenas de oración. Solamente tenemos que orar en secreto con el Señor, pero empezar orando, leyendo, disfrutando cada versículo. Necesitamos alimentarnos así. No podemos decir que ya soy un experto orador, claro que no. Necesitamos disfrutar los versículos. Entonces, como ven esto que nos contaba aquí el hermano Ni. Pero hermanos, esta palabra de tener un tiempo con el Señor, más que nada es para disfrutarlo, ¿sí? Amén. Disfrutarlo. Necesitamos disfrutar esa riqueza que es la palabra del Señor. No podemos negar lo que sin la palabra no podemos hacer nada. La palabra nos llena, la palabra nos infunde. Entonces, hermanos, no necesitamos más que la palabra. Tomar al Señor. ¿Y cómo lo podemos tomar? Comiendo. Ahí el Señor dice: no necesito que haga nada, solamente aquí está el árbol de la vida, disfrútenlo, ¿verdad? Pero siempre, pues, la complicación que tenemos, pero esa es nuestra. Comentaban los hermanos en programas anteriores, ¿verdad? Necesitamos aprender a regirnos por el Espíritu. Dejar la mente en segundo plano. Claro, es importante. No podemos dejar las emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, pero nuestro espíritu siempre debe regir a nuestra mente y claro, a nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, necesitamos orar, tener un tiempo con el Señor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues leyendo la palabra que está en la Biblia, ¿verdad? Y con un simple versículo, no es necesario que nos querramos aprender todo un capítulo. Con un simple versículo, disfrutándolo y que nos llene este versículo, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, es muy impresionante ver cómo pues nosotros tenemos que pagar un precio. Ahorita el hermano mencionaba cómo pues a veces nos cuesta, por ejemplo, dejar la cama en las mañanas. Hay muchas cosas que a nuestro ser natural pues le gusta, o sea, le gusta hacer o le gusta no hacer. Pero vemos cómo nos dice el libro y la Biblia que debemos de pagar un precio. En el capítulo anterior veíamos cómo el Señor Jesús les decía a sus discípulos, y ahora nos lo dicen a nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo vemos en los evangelios. Entonces ahora nosotros también necesitamos pues pagar ese precio e ir en pos del Señor. Y me gusta Juan 6:51 que dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Amén. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Aquí podemos ver, como nos decía nuestro hermano Jaime, cómo el Señor es comible, es comestible. ¿Cómo lo podemos comer? Pues a través de su palabra. Hermano Rigo, ¿nos quiere compartir algo más sobre un tiempo con el Señor? Si la palabra de comer al Señor no estuviera en la Biblia, pues sería muy difícil para mí pues poder creer esto, ¿no? De que podemos comer de la palabra de Dios. Y de hecho también en Mateo 4:4 el Señor dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, pues por una parte, pues necesitamos comer cosas físicas para nuestro cuerpo, pero también hablando de cosas espirituales,
yo necesito nutrirme de la palabra. Y esto es para que Cristo siga creciendo en mí. Y una vez que yo entro en la palabra, pues simplemente es contactar a Dios. ¿Y cómo lo hago? Pues es simplemente, no se trata de hacer oraciones largas, pedirle cosas a Dios, pedirle que Dios haga algo por mí, sino es simplemente disfrutarlo, es contactarlo. Incluso puede ser oraciones cortas y también, de hecho, simplemente yo puedo estar leyendo un versículo y estar repitiendo. Entonces, de esta manera, pues yo estoy contactando, de esa manera yo estoy comiendo la palabra de Dios. Y por lo menos en la Biblia vemos 3 casos de personas que pudieron comer la palabra de Dios. Y me gustaría que me acompañaran también en abrir sus Biblias y podemos ir al libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, que dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Luego más adelante dice: y tu palabra me fue por alegría y por gozo de corazón. Entonces, pues aquí vemos a una persona, en este caso Jeremías. ¿Qué hizo él? Él comió de la palabra de Dios. Él se comió el rollo, ¿no? Entonces, pero no solamente quedó ahí, sino que a través de la palabra, él se llenó de alegría y también se llenó de gozo. Entonces, también eso es lo mismo con nosotros. No sé qué platillo a usted le guste. Por ejemplo, no puede ser un corte de carne. Un corte de carne, pues usted lo ve ahí y se pone contento y se pone más gozoso cuando usted lo ingiere, ¿no? Se pone pero muy contento, ¿no? ¿Por qué? Porque está comiendo algo que a usted le gusta, algo de su agrado. Entonces nosotros, de igual forma, necesitamos comer la palabra de Dios de una manera contenta, de una manera alegre. ¿Por qué? Porque nos agrada comer la palabra de Dios, ¿no? Y pues este asunto, ¿no?, de alegría y de gozo. Este gozo pues es algo interno y la alegría pues es la expresión, lo que nosotros expresamos, ¿no? Y también otro caso, vemos que David también, ahí en el libro de los Salmos, él también pudo disfrutar de la palabra de Dios. Dice Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel a mi boca. Entonces, nuevamente, pues David pudo disfrutar de la palabra de Dios. No solamente eso, sino también que su paladar se llenó estaba dulce como la miel. Entonces, no sé si ustedes han comido la miel, pero la miel es dulce. De igual forma, pues la palabra de Dios también debe de llegar a ser dulce a nuestro paladar. Y pues también otro versículo, hermanos, me gusta también mucho el versículo que vemos aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, me gusta mucho la parte que dice: desead como niños recién nacidos. No sé si a ustedes les ha tocado ver a un niño, pues, chiquito. Obviamente, él no puede comer pues, cosas pues, grandes, sino él necesita tener un alimento muy especial, ¿no? En este caso, la leche. Entonces, cuando ese niño ve el biberón, pues él se pone contento, hasta puede que grite de alegría, de emoción. ¿Por qué? Porque él está anhelando poderse comer la leche. Entonces, también nosotros, hermanos, que nos escuchan, que nos ven, también nosotros necesitamos ser como esos niños, que estamos muy contentos cuando vemos la palabra de Dios. Amén. 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 Sí, es muy cierto lo que dice nuestro hermano Rigo. Los que por experiencia hemos tenido alguna vez un niño recién nacido, pues ahí podemos ver claramente cómo él no quiere otra cosa. O sea, él lo que quiere es leche, e incluso llora en su desesperación por tomarse esa leche. Así debemos de ser nosotros. Y quisiera leerles Primera de Pedro 2, versículo 3, que dice: si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Entonces podemos ver cómo
el comer, el disfrutar al Señor, hace que disfrutemos, de que saboreemos lo bueno que es Él. En Romanos 10, Romanos 10, 12, dice, pues el mismo Señor es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. Aquí podemos ver también que el Señor es rico. Vemos que Dios nos elige, nos redime, nos justifica, nos santifica, a fin de que nosotros podamos disfrutar las inescrutables riquezas de Cristo. En Efesios 3:8 también vemos que Cristo es demasiado rico, tiene riquezas inescrutables, son riquezas incontables que nunca vamos a poder comprender lo grande que son. Sin embargo, podemos disfrutar de estas riquezas. Hermano Enrique, ¿nos quisiera compartir algo más sobre este tema? Sí, hermano, es muy importante este tema y es muy bueno, ¿verdad? Y aparte que me gustó, y el tema es un tiempo con el Señor, ¿verdad? Y ahorita ya lo explicaron los hermanos, aún tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la oración. Y este libro me gustó que recalcó algo, ¿verdad? Dice que en ocasiones podemos, si no sabemos orar, cuando a veces en ocasiones dice que en las mañanas podemos levantarnos, podemos decirle gracias Señor, gracias Dios por esta mañana, por esta oportunidad. Podemos abrir nuestros labios, ¿verdad? Pero ahorita lo recalcaba y me gustó lo que decía el hermano Rigo. En Jeremías, ¿verdad? Habla en Jeremías, fueron allá tus palabras. Dice que necesitamos ahora sí comer la palabra. ¿Para qué, hermanos? Y que es la manera en la cual Dios nos habla. Nosotros le hablamos al Señor, Señor, te necesito, aquí estoy, gracias Señor por esto, por lo otro. Pero también el Señor nos está hablando, ¿va? Y el Señor nos habla por medio de la palabra. Ahora, si nosotros le hablamos y Él nos responde por medio de la palabra, ¿sí? Y ahí empieza a haber ahora sí, una comunión, ¿va? Una comunicación, una comunión mutua, ¿va? Y en el cual podemos aún orar. Dice este libro, recalca que dice que podemos orar, leer la palabra, ¿sí? Dice que la palabra, ahora sí, nosotros le hablamos al Señor, Señor, aquí estoy, y cuando leemos la palabra, el Señor nos está revelando su palabra, y tenemos que hablar, ahora sí, recibirla en nuestro espíritu, ¿sí? Pero y ya empieza a haber una comunión, ¿sí? Y marca un versículo, habla de Juan capítulo 17, versículo 11, en el cual dice que el Señor, oró, levantó los ojos y le habló al Padre. ¿Sí? Él estaba orando con los ojos cerrados. Quiere decir que nosotros también podemos, con nuestros ojos abiertos, ahora sí, podemos ir a la palabra de una manera abierta. Señor, te necesito. Por eso dice que es algo muy fino, lo vi muy fino. ¿Verdad? Podemos tocar al Señor de una manera, decía Jaime, de una manera secreta. Y a veces es cuando necesitamos la oración, Señor Jesús, y nos escondemos en el Señor, y nos escondemos en nuestro cuarto, sí, pero también es necesario también ir a la palabra con los ojos abiertos, decirle, Señor, quiero verte en la palabra, te necesito, dame luz, dame tu palabra. Dice que aún podemos también ir con los ojos abiertos, en el cual nos daba este versículo, ¿verdad? Dice que el Señor pidió al Padre, oró al Padre, dice, y levantando los ojos al cielo, pidió al Padre, ¿verdad? Quiere decir que podemos ir a tocar al Señor también con los ojos cerrados. Claro, con los ojos cerrados y con los ojos abiertos. No hay limitancia, no hay algo que nos diga, es una regla que tienes que tener los ojos cerrados o que tienes que tener los ojos abiertos. Simplemente ora, toca al Señor, disfruta al Señor, toca la palabra, disfruta la palabra, en el cual ahora sí vendrá por resultado, decía Jeremías, va el gozo, vendrá un resultado, ¿verdad? Después de que hayamos tocado al Señor en la palabra, ¿sí? Y me gusta que este libro, Elementos Básicos, este libro que estamos viendo, Elementos Básicos de la Vida Cristiana, en el tomo 2,
fíjense lo que dice. Entonces, dice, entonces con sus ojos sobre la palabra puede orar, aún puede orar desde lo más profundo de su ser. Diga, oh Señor, también. Si leemos un versículo, voy a dar un ejemplo de Juan capítulo, voy a leer el Juan capítulo 1, versículo 1, que es un versículo inicial o un versículo base. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Estoy con los ojos abiertos, ¿verdad? Pero estoy viendo la palabra, pero puedo tocar al Señor. Si ejercito mi espíritu, si toco al Señor, puedo decirle, Señor, gracias que tú estabas desde el principio. Señor, tú estabas desde el principio. Oh, tú eres el principio. Señor, tú eres el principio de todas las cosas. Oh, tú eres Dios, tú eres la palabra también. Oh, gracias, tú eres la palabra. Pero también la palabra estaba con Dios. Oh, la palabra estaba con Dios. Oh, tú eres Dios. Estaba la palabra contigo. Si se fijan, vamos haciendo un secreto con la palabra, vamos teniendo comunión, vamos teniendo plática con el Señor, y esa es una comunión, ¿verdad? Es una comunicación, ¿verdad? Y dice, y la palabra era Dios. Oh, podemos decirle, oh, la palabra era Dios, tú eras la palabra, oh, tú estabas desde el principio, oh, tú eres Dios mismo en la palabra. Fíjense, tú eres Dios mismo en la palabra. Y empezamos a sacarle el secreto y el jugo, y Dios nos está hablando y nosotros le estamos hablando, y tengo los ojos abiertos, fíjense. ¿Y cómo podemos contactar a Dios de una manera visible, tangible y tan palpable? ¿Verdad? Fíjense lo que marca también aquí, dice, lo que la iglesia, lo que los hermanos, lo que los creyentes necesitan no es conocimiento ni enseñanzas, sino alimentarse de la palabra sana del Señor. Dice que es lo único que puede nutrir a los creyentes y al cristiano, las sanas palabras. Aún orar, claro que tenemos muchas necesidades, porque orar ya a veces con los ojos cerrados, muy bien, y podemos hacerlo y con todo nuestro corazón. Señor, tengo esta angustia, tengo esta preocupación, pero también tengo la opción de decirle con los ojos abiertos por medio de la palabra, oh, gracias Señor, gracias por esta palabra. Oh. Y voy a leer otro versículo, miren, que es 2 de Timoteo 3:16. Aquí lo tengo, 2 de Timoteo 3:16. Sí, y aquí también lo tengo. Dice, toda la escritura es dada por el aliento de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, ¿y para qué, hermanos? Y aún para enseñar. Dice que toda la palabra es dada, hermanos, es dada para enseñar, redarguir, y todo es, y aún por medio de la palabra el Señor nos habla, ¿verdad? Nos enseña, nos redarguye y nos habla por medio de la palabra. Y gracias al Señor, hermanos, que es por medio de estos, ahora sí, de estos libros, pues Dios nos da la manera cómo podemos tocar, ahora sí, tener un tiempo con el Señor. Claro que podemos tener intimidades con el Señor, pero también tenemos la necesidad de ir a la palabra, que el Señor nos hable por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí estaba en el principio la palabra era Dios. Amén, hermanos. Amén, muy rico, hermano. Pues el hermano Enrique nos dio un ejemplo claro de lo que es orar, leer la palabra. De esta manera es que nosotros podemos llegar a ser nutridos. En 1 de Timoteo 4:6, parte baja, dice, serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, toda la comida que ingiero, pues me la paso sin masticar? Pues muy probablemente no sea algo muy nutritivo. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Cuando nosotros simplemente la leemos por leerla, pues nos va a ayudar de muy poco. Pero la manera en la que nosotros podemos ser realmente nutridos es orando, leyendo la palabra, es ejercitando nuestro espíritu, como ahorita nos dio un ejemplo nuestro hermano, ejercitando nuestro espíritu y leyéndola.
dándole gracias al Señor porque nos muestra ciertas cosas. Haciendo todo esto, pues nosotros sin duda vamos a tener un crecimiento espiritual. Amén. Entonces, ya por último, hermanos, pues quisiéramos escuchar sus comentarios. Hermano Rigo. Sí, gracias Carlos. Me gustaría también tocar ese versículo que acabas de comentar, 1 Timoteo 4:6, que dice, si expones estas cosas a los hermanos, serán buen ministro de Cristo Jesús, nutridos con las palabras de la fe. Y me gustaría leerles una nota de explicación de aquí de la Biblia, versión Recobro, que dice lo siguiente, bueno, dando referencia con la palabra nutrido. Nutriéndote, somos nutridos a fin de experimentar el crecimiento en vida, lo cual es un asunto de vida y difiere de ser meramente enseñados, lo cual es un asunto de conocimiento. Para ministrar a Cristo a otros se requiere que primero nosotros mismos seamos nutridos con las palabras de vida concernientes a Cristo. Entonces, no sé si para usted este tema haya sido nuevo, especialmente ese asunto de orar, leer la palabra, ese asunto de tocar al Señor a través de su palabra. Si fue así, pues alabados al Señor, que estamos en la nueva creación, estamos en Cristo, estamos disfrutando de la palabra de Dios. Entonces usted también puede disfrutar de la palabra de Dios. Entonces ya en este momento, cada vez que usted lea la Biblia, usted ya puede tocar al Señor, usted puede leer la palabra de Dios con un espíritu, de una manera fresca, de una manera sencilla. Y no meramente de enseñanzas, de conocimiento, sino de una manera fresca, una manera sencilla. Como bien lo explicaban, hermanos, ese asunto posiblemente es contactar a Dios. Por ejemplo, pues la oración que nuestro hermano Enrique hizo con ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, simplemente recitando, dando oración, tocando un poco al Señor. Digo un poco porque pues la Biblia es grande, hay demasiados versículos que podemos tocar, pero por lo menos podemos comenzar con un solo versículo. Amén. Amén. Hermano Jaime, sus comentarios finales. Sí, hermanos, pues claro que sí. Primeramente hay que disfrutar la palabra. Dice el ministerio, dice, como comentaba el hermano Enrique, dice que no necesitamos conocimiento, ¿verdad?, ni enseñanzas, sino alimentación. ¿Y esta alimentación qué es? Pues es la palabra. Me gusta Mateo 6:8, que dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Como comentaban los hermanos, no necesitamos al Señor pedirle cosas, solamente disfrutar su palabra. Él ya sabe lo que necesitamos. Tampoco necesitamos repetir las oraciones. Incluso dice en la Biblia, en ninguna epístola se menciona que debamos de repetir cierto versículo, repetir oraciones. De hecho, la Biblia entera es un libro de oración, hermanos. Pero ¿qué necesitamos hacer? Disfrutar cada versículo. Le preguntaban ahí los apóstoles a Jesús, ¿y cómo debemos orar, Señor? Y él, ¿qué les decía? En Mateo 6:9 le hizo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quizá esta sea muy común para ustedes, hermanos, pero ¿cómo ven si la disfrutamos? Oh Señor, sí es cierto, gracias que estás en los cielos, gracias que eres nuestro Padre, gracias que tu nombre es santificado. Si se fijan, Señor, si se fijan, hermanos, cómo estamos disfrutando el versículo. No estamos haciendo una repetición como comúnmente quizá a muchos nos enseñaron o escuchamos por ahí. Entonces nada más necesitamos disfrutar. No necesitamos
enseñanza ni conocimiento. Necesitamos alimentarnos de la palabra, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Que seamos alimentados y nutridos de la palabra por medio de disfrutar la palabra misma de Dios. Hermano Enrique, sus comentarios. Sí, hermano, sí, toda la escritura, toda la palabra, desde el inicio hasta el final, dice, toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Quiere decir que no hay, no, esto sí, esto no, es toda la palabra, ¿verdad? Podemos tomar, demuestra un versículo otro día, otro versículo otro día. Toda la palabra es dada por el aliento de Dios. Y lo que remarcamos hace rato, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es dada por el aliento de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra es útil, hermanos, y claro que es útil a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahorita Jaime daba también el ejemplo del Padre Nuestro, ¿verdad? El Señor nuevamente en la oración nos llevaba a la fuente. Por eso dijo, Padre Nuestro. La oración del Señor nos lleva a la fuente, ¿verdad? Necesitamos aún cuando nosotros oremos, Señor, que aún la escritura que tú me has dado, aunque sea también parte de mi vida, llévame a la fuente como tú nos llevabas a la fuente. Enséñanos que tenemos que sacarle el jugo, tenemos que sacarle que Dios, ahora sí, sacarle lo bueno, todo lo que está en la palabra, dice, es útil, aún para redarguir, para ayudarnos. Y tenemos que hablarle a Dios, tenemos que hablarle al Señor en el Espíritu y aún tenemos que dejar que Él nos hable por medio de la palabra. Es bueno, hermanos, bueno para comer también. Amén, hermanos. Amén. Sí, qué disfrutable fue este capítulo 1 del libro de Elementos Básicos para la Vida Cristiana, tomo 2, Un tiempo con el Señor. Vimos cuán importante es para nuestra vida cristiana el dedicar un tiempo para estar con el Señor, y también pues una herramienta muy útil para ser nutridos, que es el orar, leer. Entonces yo disfruté mucho el compartir de nuestros hermanos. Esperamos que ustedes también hayan disfrutado y que les sirva de ayuda para experimentar más a Cristo. Y bueno, ya para terminar, queremos invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales. Están en la descripción del video. Ahí pueden visitar nuestra página web, nuestra página en Facebook. Y también si ustedes quieren obtener algún libro de los que hemos estado compartiendo, nos pueden contactar por medio de estas redes sociales para que ustedes obtengan un libro gratuitamente. La Iglesia en Saltillo les da las gracias. Nos vemos la próxima y que Dios los bendiga. Amén.